Para gloria de Dios, en los devocionales que estamos llevando sobre los salmos escritos por David, ahora nos toca el estudio en el Salmo 63, que se llama Dios, satisfacción del alma. David en el desierto de Judá, ese desierto con el cual podríamos quizás compararlo con aquellas situaciones emocionales, aquellas etapas financieras, aquellas etapas de quizás una mala promoción, quizás cuando en el ministerio las cosas no salen bien, o quizás cuando en algún momento el matrimonio de alguien no está pasando la mejor etapa, es decir, en el desierto. David se encontraba en el desierto de Judá, aquellos días antes de llegar a ser el rey proclamado del pueblo de Dios. Tomemos muy en cuenta que aproximadamente la edad de David era entre 17 y 18 años aproximadamente, cuando viene a ser ungido por el profeta Samuel. Esa historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Pero David no llegó a ser ni a sentarse como rey, sino hasta muchos años después. Prácticamente David tenía aproximadamente también unos 32 años de edad. Ni él se sentó en el trono, ni el pueblo lo reconocía como el rey de Israel. Ese es el momento que David está pasando cuando escribe este Salmo 63, el cual lo llamamos satisfacción del alma. No había otra cosa que lo satisfaciera a él más que la propia presencia del Señor Dios Todopoderoso. Fíjense, hermanos, cómo diferentes personas en la Biblia narra que ellas han pasado por el desierto. Abraham, por ejemplo, el padre Abraham fue dirigido al desierto y ahí recibió las mejores promesas. Recuerde, puede leer eso en Génesis capítulo 12, versículo 1. Jacob, por su parte, pasó por el desierto para llegar a Egipto y ahí Dios lo haría una nación grande. Puede leer eso en Génesis 46, versos del 1 al 3. Moisés mismo, hermanos, cuando dejó Egipto, fíjese, Moisés entra en aquella situación en la que no le gusta cómo un egipcio está tratando a uno de sus hermanos hebreos y termina peleando con él, termina cayendo en una situación en la cual el hombre muere. Entonces Moisés se va hacia el desierto. Éxodo 2, versículo 15, hermanos, dice que Moisés se va al desierto en Madián. El pueblo de Dios mismo, al ser liberado, como lo narra el libro de Números, capítulo 33, la travesía de ellos tuvieron que pasar por el desierto. Y ya no se diga nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo mismo. Después de su bautismo dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Todos los personajes que conocemos que han atravesado desiertos, no físicos, por supuesto, sino más bien desiertos espirituales, para poder llegar a ser parte de la historia y hacer cambios en la vida de esas personas. En ocasiones nos preguntamos por qué Dios nos lleva por desiertos en nuestras vidas y cuál es el propósito de Él para hacernos pasar por el dolor tan inmenso que significa pasar por un desierto. El desierto, hermanos, es interpretado como el silencio de Dios en nuestras vidas. Dios mismo, hermanos, el creador de todo y de todos, está probando qué tan fiel somos, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros. Él tiene planes para ti. Él quiere confiarte algo más. El Señor quiere usarte como un mayordomo de las pertenencias de Él. Entonces vas a pasar por una etapa en la cual en muchas oportunidades las personas lo asocian a lo que es un desierto. Desiertos en la vida nos hacen madurar a todos. Nos enseñan a ser mejores en la vida cristiana. Además, nos recuerdan que en el camino no es fácil. Recuerde palabras del Señor. La puerta es angosta, estrecha. La misma palabra de Dios revela que hemos de ser probados como el oro fino. Debemos ir al desierto para ser probados y ser formados en las áreas que Dios crea conveniente, de acuerdo con el propósito que Él tiene para nosotros dentro de los planes de Él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Ahora bien, este Salmo 63, hermanos, tenemos que entrar de lleno a lo que es el estudio de él. Veamos lo que dice el primer versículo. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fíjese muy bien cómo David tenía claro siempre quién era su Dios. David lo conocía muy bien, sabía a quién dirigir todo, tanto peticiones como agradecimiento. También le dirigía alabanzas y también adoración. Lo mejor que David pudo hacer está descrito en este versículo número 1. Lo primero es buscar a Dios. Muchas personas buscan en lugares y en personas no adecuadas. La Santa Biblia claramente nos dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Algo más de lo que este versículo, hermanos, el 1 del 63 de los Salmos, dice que David hace es que él tiene sed de Dios y busca saciar esa sed no con algo adicional o con otras personas, sino que él busca saciar su sed con el Señor mismo. Nunca sentirse que lo puede todo, hermano. Eso es bien importante, que se sienta usted lleno, que cuando usted se siente que usted lo necesita a Él, es cuando surgen cosas buenas de parte de Dios para con usted. Pero cuando usted está pensando y diciendo: yo tengo todo, yo lo puedo todo, yo soy capaz, yo tengo las fuerzas, yo tengo el don, yo tengo el talento. Al contrario que David, hermanos, entonces quiero decirle que no le irá muy bien en su vida. David siempre quería más, pero de ese Dios bello y maravilloso. Recordemos lo que David mismo dice en el Salmo 42, versículos del 1 al 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está diciendo David en este otro salmo. Y el versículo 2 del Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dos cosas está haciendo David ya en apenas el versículo número 1. Buscar de Dios y saciar su sed con Dios. Y la otra que David hace es anhelarlo siempre. Fíjese que la palabra anhelo significa deseo intenso. David no se quedaba con un poquito de parte del Señor. Siempre quiso más del Señor. Y lo buscó cada vez más y más y más. Nunca David se conformó con un poco. Anhelaba cada día más de la presencia de Dios en su vida. Es lo mejor que nosotros podemos hacer en todo momento. Anhelar del Señor. Desearlo intensamente. Saciarnos, pero de la presencia del Señor. Buscarlo al Señor mientras Él puede ser hallado, como lo dice Dios mismo por medio del profeta Isaías en Isaías 55:6. El versículo 3 del Salmo 63, que es nuestro salmo en estudio para este día, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Siempre será bueno tener claro lo que misericordia significa. Esta es sentir compasión por alguien que sufre y ayudarle. Este definitivamente es un atributo de ese Dios poderoso, amoroso y maravilloso. Ese Dios maravilloso, hermanos, quiero decirle que siempre ha estado lleno de compasión. Siempre ha tenido misericordia para con su pueblo, para con sus hijos. La misericordia de Dios es mejor que la vida misma. De nada serviría tener vida sin el favor del Señor. Si usted no tiene la bondad de Dios sobre su vida, de nada le sirve vivir. No serviríamos de nada. Seríamos rechazados por todo y por todos. Pero al vernos en la condición de muerte causada por el pecado, quiero decirle que Él desea ayudarnos. No hay alguien que quiera ayudarle cuando usted lo ve mal. Solo Dios mismo está interesado en verlo bien. Y ese Dios mismo nos da vida. Yo quisiera invitarlo a que usted lea Efesios capítulo 2, versículo 1, donde la palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La misericordia solicitada por el sacerdote Esdras ante los pecados del pueblo, como lo narra Nehemías 9:17,
Pero tú eres Dios que perdonas, dice Esdras en ese momento, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense, hermanos, la misericordia mostrada por el Señor Jesucristo es denotada por medio de la compasión, que al verlos, dice Mateo 14:14, hace el milagro de alimentación, multiplica panes, multiplica peces y le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús mismo sugiriendo el que hagamos misericordia para así un día poder recibir misericordia. Bienaventurado, dice Mateo 5:7, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia es una muestra de amor y corrección de parte del Señor a nosotros. Si Él no nos corrigiera, ¿quién sabe a dónde estaríamos? Job 5, hermanos, verso 7, le llama bienaventurado al hombre que Dios castiga o corrige. Los versos 7 y 8 del Salmo 63 dicen, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Verso 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pasar en el desierto sin recursos nos enseña a depender exclusivamente de Dios. En ese momento es cuando Él le da calzado. En ese momento es cuando Él lo cuida de las fieras. En ese momento es cuando Dios mismo da de comer. En ese momento es cuando Dios le da una sombra cuando hay un fuerte sol que quema. En ese mismo es cuando Dios mismo le da el fuego para cuando hay mucho frío o necesita la luz como guianza. Quiero decirle que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. David usa la palabra socorro en los momentos que no tenía comida, sin buena alimentación, sin buen tipo de vivienda, cuando no había alguien en quien poder confiar. En esos precisos momentos de angustias, miedo, aflicción, es cuando David clamó y el socorro llegó a él. Yo le invito a usted a que cuando tenga momentos de estar atravesando situaciones no muy gratas o adversas en su vida, cuando usted dice socorro al Señor, cuando usted le clama y le pide ayuda al Señor, no a algo o a alguien más, o no confiar en sus pertenencias o en riquezas, sino confiar en la misericordia, en la gracia, el favor, la bondad, la compasión de ese Dios maravilloso. En ese momento de aflicción, de miedo, de angustia, en ese momento es cuando el socorro llega a usted. Y eso que llegó a David lo hizo sentir de la mejor manera. Fíjese, número 1, lo hizo sentir protegido. Dice, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Es decir, él sentía protección, que si está en las alas del Señor nada le va a pasar, aunque no había ninguna fortaleza cubriéndolo. No habían escudos, no habían hombres, no había un ejército con espada o lanzas. Tampoco él tenía un armamento que ponerse y decir, aunque me tiren flecha o lanza o espada, esto me cubre, esto me protege. No, David confiaba en que su mejor protección era el Dios invisible, ese mismo Dios que nos ha creado y nos ha dado aliento de vida. No habían fortalezas cubriéndolo, hermano. No había ejército peleando a favor de él, ni por él ni para él. Pero su defensa, su escudo, la roca, el castillo, era el Dios de la gloria, quien lo cuidaba y lo protegía. Por eso David dice, en tus alas me regocijaré. También el versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando vemos la palabra sostenimiento o sostener, David dice, tu diestra me ha sostenido, es decir, hablando que en todo momento, no solo en el presente que él vivía o diciendo, en un futuro me sostendrás. David dice, me ha sostenido, es decir, está dando un sentido de que toda su vida, en todo momento, en cualquier circunstancia, el Señor siempre le había cuidado, lo había protegido, lo había tenido, lo había cargado. Sostenido, hermanos, esta palabra da un sentido de confianza, seguridad y de provisión.
venía directamente del poder y autoridad de Dios. Tu diestra me ha sostenido. La diestra, el poder, la autoridad de Dios a favor de David. Es decir, al Señor en su fuerza y no en la mía, Señor, yo confío. En la tuya y no en la mía. Aleluya a todo eso. Hermanos, cada momento de nuestras vidas sea llenos de alegría y días quizás que podamos atravesar más de alguno en el desierto, en más de alguna oportunidad, estaremos en alguna etapa en la cual no nos sintamos muy a gustos o no estemos muy bien o pasemos algún tipo de tristeza, algún tipo de necesidad de cualquier índole. Quiero decirle que lo mejor será anhelar la presencia y el amor del Señor para con nosotros. Él siempre hará misericordia, independientemente de nuestros errores, porque siempre nos equivocamos. No hay uno que no se haya equivocado, hermanos, pero en la medida de lo posible tengamos al Señor, la presencia de Él en nuestras vidas, nuestros errores también irán disminuyendo. A medida nos parezcamos un poco más a Él, a medida queramos ser igual a Él, haremos las cosas como a Él le agrada. El Señor, a pesar de nuestros errores, Él es fiel. Y Él no se niega a sí mismo. Cree en el Dios creador de todo y de todos. Él está siempre listo para socorrer a sus hijos, a los que creen en Él. El poder y la autoridad del Dios Todopoderoso siempre estarán de nuestro lado cuando actuamos de esa manera, cuando lo buscamos de mañana, cuando tenemos sed de Él, cuando las alas de Él son nuestro mejor refugio, cuando reconocemos que sin Él prácticamente somos nada, no valemos. Tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos gracias a la bondad, al favor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo está listo para cuidarnos, para protegernos, para darnos vida y vida en abundancia. Le invito a que en todo momento, hermanos, entregue su vida al Señor. No solo una vez, todos los días entregar nuestra vida al Señor. Le deseo que la paz, la gracia y la bendición del Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso, ese Dios manifestado en carne, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.